plena vigencia. Esto significa, por un lado, que 5 magistrados y magistradas que en virtud de una sentencia se les había cesado prácticamente en sus funciones, ellos y ellas han recuperado la capacidad de actuar como magistrados. El funcionario justifica que las acciones que ha emprendido contra el órgano judicial son para mantener la normalidad de su funcionamiento. Por esa razón, les exige enviar el informe que solicita la Corte Centroamericana de Justicia. Ante la posibilidad de que a los magistrados electos en el 2012 no se les permita asumir su cargo el 1 de julio, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, advierte que podría ser un delito. Ante este panorama, el conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa parece no tener fin. Valentina Murcia, Noticiero Hechos. Por cierto, las restricciones impuestas por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a la prensa fueron el tema incómodo de la conferencia de prensa que brindó el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien prefirió retirarse ante los cuestionamientos al respecto. Designó al gerente de comunicaciones, Óscar Alas, para referirse a la prensa. Sin embargo, él no quiso pronunciarse. Bueno, muchas gracias entonces. Diputado, disculpe, me asiste el derecho a preguntarle. ¿Va a mantener las restricciones? No, ¿va a mantener las restricciones a la prensa en el Congreso? Cualquier comentario sobre eso, el gerente de comunicaciones, oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Buenas tardes a todos y a todas. Y siempre en el tema del conflicto entre la Asamblea y la Sala de lo Constitucional, el FMLN respalda la decisión del presidente Sigfrido Reyes de que sean los magistrados electos por los que tomen el cargo este próximo domingo. De acuerdo a su análisis, hay sectores que estarían generando tensión de que pueda ocurrir un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente vemos una actitud madura de los dirigentes de las Fuerzas Armadas, pero ya hay un clamor de que la Fuerza Armada intervenga. Entonces, realmente han venido los que promovieron este caos, los que promueven la desestabilización, los que dijeron que no querían que hubiera corte, han logrado sus objetivos y ya incluso empiezan a involucrar a la Fuerza Armada en este tema. Siempre en el tema, los aliados por la democracia le exigieron a los diputados respetar la Constitución y las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, en donde se declaró ilegal la elección de magistrados 2012, mientras que a los magistrados electos le piden que no asuman su cargo el 1 de julio para no atentar contra la democracia. Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con la Constitución, más aquellos que son abogados y que son buenos abogados que van a asumir en la Sala de lo Constitucional. Yo en mi caso pensaría que no asumir el cargo, puesto que su juridicidad está siendo discutida. Los enfrentamientos entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa cada día toman mayor fuerza, y para analizar esta situación y la posible intervención de la Fuerza Armada, la periodista Valentina Murcia nos tiene más información. Valentina, te escuchamos. Muy buenas tardes, Célida. Efectivamente, como tú lo comentas, este conflicto entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa cada día está dándonos de qué hablar. Este día me acompaña el general Mauricio Vargas para darnos su opinión con respecto a este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia de Hechos. En primer término, hay que poder valorizar realmente hacia dónde estamos caminando. Creo que muy poco comprendemos como comunidad el problema realmente en que podemos caer los salvadoreños. Tenemos que saber realmente de que no es una cosa muy usual que estamos caminando a un vacío de poder entre dos órganos fundamentales de la República. Esto implica realmente una paralización del Estado prácticamente, y tenemos dos visiones encontradas. No hay sensatez, hay más posicionamiento, hay más arrogancia en un momento determinado, de ambas partes podemos decirlo. ¿Podría intervenir la Fuerza Armada en este conflicto? ¿Es viable? Mire, el artículo 212 de la Constitución
habla que las Fuerzas Armadas es de carácter instrumental de los órganos del Estado en sus áreas de competencia. El problema está a quién le va a obedecer, a la Asamblea o a la Corte, primer conflicto. Esto tiene que pronunciarse realmente la Presidencia de la República y el señor presidente como comandante general de la Fuerza Armada